Muy buenas noches. Muchas gracias al Colegio Mexicano Cirujano por darme el privilegio de relatar la vida de don Arturo Grullón. El doctor Arturo Grullón, para los oftalmólogos, es también el padre de la oftalmología moderna dominicana. El doctor Arturo Grullón, pues, es un precursor de la cirugía, creó el primer quirófano en nuestro país y desde 1902 fue pionero en gran número de cirugías. Debemos aclarar que hasta ese momento la cirugía se hacía en las casas. Normalmente en la sala o el comedor el paciente se operaba sobre la mesa más grande y se hacía la cirugía en las casas. El doctor Grullón, esta imagen es del directorio del año 1906, donde él se anuncia como especialista en la enfermedad de los ojos, nariz, oídos y gargantas, y ejercía en Santiago y Puerto Plata. El doctor Grullón nació en Santiago de los Caballeros en 1869, fue educado por Eugenio María de Hostos y se graduó en 1884 de la Escuela Normal. Se trasladó a París a estudiar pintura. Ahí descubrió, al estudiar el dibujo anatómico, descubrió su vocación por la medicina y la cirugía, decide estudiar medicina y se gradúa doctor en medicina en París en 1902. Él escribió y relató mucho de lo que él hacía. Aquí vemos una imagen de Santiago del año 1871 y luego la imagen que está debajo en donde abrió su clínica en la calle El Sol de Santiago frente al Bazar Parisien. Y él hablaba de cuando en 1906 practicó la primera gastroenterostomía en el país y relata que el paciente, un mes después, cuando él lo vio de nuevo, no lo conocía por lo mucho que había engordado. También instaló en una dependencia de la casa que ocupaba la Farmacia Normal en Santiago una sala de operaciones y 2 habitaciones para pacientes y, según sus propias palabras, empezó a realizar intervenciones abdominales, fibromiomas, quistes del ovario, salpingitis, sinusitis con anestesia general, mastoiditis o vaciamientos petromastoideos. Esta es la imagen de la Farmacia Normal, donde se abrió ese primer quirófano. Pero también fue fundador de la Sociedad Médica de Santiago, junto al doctor Raúl von Sterling en 1910. En 1911 daba consulta aquí en Santo Domingo y en 1912 fue director del Hospital San Rafael, lo que hoy en día es el Hospital Cabral Ibáez en Santiago. Pero también en 1911 en Santo Domingo, y vemos una imagen de la calle Mercedes, en 1912 en San Pedro de Macorís, y en 1914 fue profesor del Instituto Profesional. La Universidad de Santo Domingo se cerró en 1922 durante la invasión haitiana y en 1914 vuelve a ser universidad bajo la presidencia del también médico y obstetra Ramón Báez. Él hablaba de las cirugías que había hecho. Cirugía oftalmológica hizo mucho. De hecho, hacia 1915, en las salas de baile de nuestro país, había un danzón que se llamaba Qué bueno es ver, de un paciente agradecido que le hizo ese danzón que le devolvió la vista. Hizo, como hemos visto, la primera gastroanastomosis, fue pionero de la cirugía de próstata, comenzó la cirugía general o cirugía mayor, cirugía reconstructiva y cirugía ortopédica, en un momento en que la gente le tenía pavor a la cirugía. De hecho, cuando extraían un tumor o una lesión grande, la metían en formol y la colocaban en la farmacia donde todo el mundo la viera. Esto solo sacaron a don fulano o doña fulana que sobrevivió. Y eso comenzó a quitar el miedo de la cirugía. De 1915 al 17 ejerce en Santiago, en La Vega, San Francisco de Macorís. Su fama lo llevó por todo el país atendiendo y operando pacientes. Pero, así como era un gran pintor, como veremos ahorita, también hizo fotografías. Y tenemos datos de sus imágenes, de los casos de antes y después, como esta cirugía de tiroides o este caso donde él retrataba el antes y después de la cirugía. Estamos hablando de principios del siglo XX. Esto está en el libro del doctor Hugo Cantizano, un gran médico de Santiago y también un gran gremialista dominicano. Pero también otro tipo de cirugías, cicatrices, tumores, varios tipos de tumores, él los retrataba el antes y después con el resultado quirúrgico. Hacía cirugía reconstructiva de párpados, histerectomía, cirugía de calvo para sinusitis, relató que hizo una extirpación de un tumor de hombro, desde luego, estrabismo y cataratas en oftalmología.
atendió y reparó labios leporino, trató pacientes con viruela, tenía una gran capacidad quirúrgica y, como les digo, ejerció en todo el país, también en Puerto Plata. En el 1910, cuando esa sociedad de Santiago se forma, era para describir las enfermedades, y describe una de las más importantes epidemias de tracoma, una enfermedad ocular en nuestro país, en Santiago, en 1910. Este es el paciente que le aplicó la primera cirugía de Caldwell de sinusitis en nuestro país, retratado antes y después. En 1921 dirige nuevamente el Hospital San Rafael en Santiago, ya se establece solamente en la ciudad de Santiago, formó profesionales a su lado, entre ellos su sobrino, el doctor Manuel Grullón Rodríguez Opío, y el doctor Pedro Guzmán Valverde, que es el padre de don Petrucci Guzmán, el doctor Pedro Guzmán Eve, y de el nieto ya, Sebastián Guzmán, que también es oftalmólogo. La cirugía oftalmológica, pues él la retrataba también antes y después. Junto a Heriberto Peter, fueron los pioneros de la fotografía, sobre todo la fotografía médica en nuestro país. Yo no conozco ningún otro cirujano que tenga tal cantidad de casos antes y después como Arturo Grullón. Cirugía, de luego, labio hendido, leporino, tumores, etcétera, bridas cutáneas, deformantes que él reparó en pacientes después de quemaduras. Todo esto fue la cirugía de este hombre extraordinario, Arturo Grullón, que siempre se mantuvo aprendiendo. En 1937 en nuestro país vino el doctor Hermenegildo Arruga, un importante oftalmólogo español que operó aquí en el Hospital Padre Villini, y el doctor Grullón vino varias veces de Santiago a ver las enseñanzas de la cirugía de retina, de la cual fue el doctor Arruga uno de los grandes exponentes. Pero fue un gran pintor. Hay multitud de cuadros de él. El más famoso es El Moro, ese cuadro que pintó en Argel y que forma parte de la colección del Banco Popular, pero también sus obras de todo tipo están en muchas de las colecciones más importantes de nuestro país de pintura. Este gran cirujano y gran hombre falleció en Santiago el 14 de julio de 1942. Gracias. Doctor Albert, por favor, quédese con nosotros en el escenario y vamos a llamar a la doctora Cintia Núñez, actual presidenta de la filial norte del Colegio Dominicano de Cirujanos, quien estará leyendo el pergamino que acredita al doctor Arturo Grullón como maestro de la cirugía dominicana. También pedimos, por favor, a los familiares del doctor Grullón que suban al escenario para recibir dicho pergamino. Hola, buenas noches. Máximo galardón académico. El Colegio Dominicano de Cirujanos, conforme a su resolución 3/2022 y tras depuración, análisis y selección por consenso de la comisión correspondiente, confiere su máximo galardón académico, maestro de la cirugía dominicana, al doctor Julio Arturo Grullón Julia, discípulo aventajado y fiel practicante de las enseñanzas ostosianas, en donde abrevo para templar su regia personalidad, marcada por la templanza, la disciplina, el apego a la verdad y la dedicación al trabajo. Cirujano de grandes luces que combinó en la cotidianidad de su vida una excelsa sensibilidad artística, expresada en la pintura, con una vida marcada por la tenacidad, la perseverancia constante y la dedicación. Reconocido como el más importante cirujano de principios del siglo XX en el país, pionero y gran innovador. Se destaca en él su sapiencia académica, su consagración al ejercicio de la cirugía y sus innegables aportes a la institucionalización del quehacer quirúrgico en su época. Sus innegables méritos personales y profesionales le hacen merecedor de ser exaltado a maestro de la cirugía dominicana, reconocimiento otorgado por el Colegio Dominicano de Cirujanos en Santo Domingo, República Dominicana, a los 10 días del mes de enero del año 2023, por esta directiva que preside el doctor Brito. Muchísimas gracias a todos.
Doctor Brito, doctora Núñez, doctor Elber, por favor, pasar a desvelar la foto del doctor Grullón. Y ahora sí, señoras y señores, tenemos un nuevo inmortal en la cirugía dominicana. Doctor Julio Arturo Grullón, maestro de la cirugía dominicana. Cedemos los micrófonos al señor René Grullón, familiar del doctor Grullón, para unas breves palabras de agradecimiento. Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar también al doctor Segura y al doctor Colón por sus exaltaciones, su hermano y el doctor que está aquí en persona. Es un honor poder acompañarlos. Señores, bueno, primero, dar muchísimas gracias al Colegio Dominicano de Cirujanos por este honor, a quien nosotros cariñosamente le decimos tío Arturo. Todos sus descendientes representados en mí, lo queremos agradecer muchísimo. Las historias que me hacía mi abuela, obviamente, él murió en el 42, mi papá tenía 12 años, yo no estaba calculado en ese momento. Pero sin embargo, y agradeciendo mucho a Herbert, que se ha pasado la vida cayéndole atrás al tío Arturo, agradecemos por estos resultados de tu investigación realmente, si no, no se supiera. Pero las historias de mi abuelo, que era su sobrino, el doctor Manuel Grullón Rodrigo Gío, de mi abuela, haciendo las historias de cuando ellos estaban allá, él y los muchachos, como le decían, que era mi abuelo, don Petrucci, estaba chiquitico, el papá de Petrucci. Mi suegro me contaba que eran famosos porque ellos tampoco cobraban mucho, entonces como que económicamente no les fue tan bien, porque ellos vivían dando servicio gratis a todo el mundo. Pero realmente para nosotros es un orgullo demasiado grande recibir este galardón, y yo personalmente, que me identifico mucho con tío Arturo. Usted dirá, descendiente y tío Arturo. Bueno, lo que pasa es que Alejandro Grullón Julia, su hermano, mi bisabuelo, murió dejando 8 huérfanos, 4 chiquitos, uno de ellos mi abuelo, y quienes ellos conocieron como papá, y que mi papá me decía, mi abuelo era tío Arturo. Entonces como que nos criamos con ese bisabuelo que era medio postizo, pero entonces ese es nuestro bisabuelo de manera práctica, si podemos llamar. O sea que aquí yo estoy representando mucha gente que lo quiere y que realmente lo idolatra en mi casa. O sea que tenga este reconocimiento, wow, muy agradecido, de verdad. Gracias, señor.